Lección 2. Análisis y diseño de bases de datos. Una vez que hemos conceptualizado y comprendido lo que es una base de datos, la siguiente pregunta que surge es ¿cómo crear una base de datos? Pues para esto debemos de seguir los siguientes pasos. 1. Analizar un problema del mundo real. 2. Sacar un esquema conceptual. 3. Sacar un esquema lógico. 4. Sacar un esquema físico. Y 5. Implementar la base de datos. Empecemos por el paso número 1. Analizar un problema del mundo real. Esto significa que debemos tratar de entender el funcionamiento del flujo de información que participa en el negocio y determinar la idea principal para la construcción de la base de datos. Es decir, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando queremos crear una base de datos, debemos saber para qué estamos creando una base de datos. Si es para un tipo de proyectos de facturación, si es para un control de personal, si es para el préstamo de libros, etc. En resumen, debemos tener la idea de lo que queremos hacer. 2. Sacar un esquema conceptual. Esto significa que la idea obtenida en el anterior paso debemos plasmarla en términos de bases de datos, en un nivel que pueda entender el cliente. Para esto se debe elegir un modelo de bases de datos conceptual. En nuestro caso, el modelo de bases de datos conceptual que estudiaremos será el modelo entidad-relación. 3. Sacar un esquema lógico. El esquema lógico viene a ser el resultado de la transformación de un esquema conceptual utilizando un modelo de bases de datos lógicos. En este curso abarcaremos el modelo lógico relacional, es decir, convertir el esquema conceptual gracias a un modelo lógico de base de datos en un esquema lógico. 4. Sacar un esquema físico. El esquema físico establece el cómo se van a almacenar los datos. Se debe elegir el tipo de dato que corresponde a cada dato del esquema lógico. Es decir, que debemos de tener en cuenta qué tipos de datos van a tener los datos que vamos a almacenar en la base de datos. Estos pueden ser numéricos, de cadena de caracteres, de fecha y hora, etc. 5. Implementar la base de datos. Una vez obtenido el esquema físico, nosotros debemos elegir un sistema gestor de base de datos para poder implementar la base de datos. Es decir, gracias a un sistema gestor de base de datos, nosotros podemos implementar el esquema físico que ya hemos realizado. Resumen: para poder crear una base de datos es necesario tener la idea de lo que queremos hacer. Esta idea debemos plasmarla en un esquema conceptual gracias a un modelo conceptual, en este caso el entidad-relación. Este esquema conceptual será convertido en un esquema lógico gracias al modelo lógico de bases de datos, en nuestro caso el relacional. Este esquema lógico a su vez será transformado en un esquema físico a través de un modelo físico que trae el sistema gestor de base de datos. Debemos aclarar que el modelo lógico y físico dependen del sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar. En nuestro caso, el sistema gestor de base de datos que utilizaremos es el SQL Server, que utiliza al modelo relacional y establece los tipos de datos para el modelo físico.
Una vez que obtenemos el esquema físico, recién será implementada la base de datos. Preguntas o sugerencias puedes realizarlas inscribiéndote gratuitamente al curso de Administración de Bases de Datos con SQL Server y participando en los foros de cada lección. También podrás descargar los materiales y diapositivas utilizadas en este sitio. Gracias.